Bienvenidos a la escuela dominical Ben Sígueme. En estos meses de septiembre y octubre de 2020 se cumplen 50 años del momento en el que los misioneros me dieron mi primer ejemplar del Libro de Mormón. Todavía conservo aquel libro que ellos me vendieron, porque en aquella época, si no recuerdo mal, pagábamos 50 pesetas por el libro. Me lo dieron marcado con una selección de los capítulos y versículos que ellos me pedían que leyera. Uno de los principales capítulos que marcaron fue Tercer Nefi, capítulo 11. Y cuando voy ahí me doy cuenta que marcaron varios versículos y de esa página, que es la 449, me mandaron a la 454. En la 454... que es Tercer Nefi 18, me marcaron varios versículos y me mandaron a la 470. Y en la 470 marqué también varios versículos que ellos me mostraron, y así me fueron mandando de una página a otra hasta el final del Libro de Mormón, indicándome los versículos que ellos recomendaban que yo leyera. Y el capítulo 11 de Tercer Nefi me ayudó a descubrir algo maravilloso, y es que Jesucristo también era el Salvador del continente americano. Y allí el capítulo 11 nos describe una situación tremenda de aquel continente como señal de la muerte de Jesucristo. En este capítulo 11 de Tercer Nefi, como digo, tenemos el testimonio, en primer lugar, del Padre Celestial sobre su Hijo, que dijo: «He aquí a mi Hijo amado en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd», que es Tercer Nefi 11:7, que nos recuerda el testimonio de la primera visión, en la que el Padre Celestial le dijo lo mismo a José Smith, y eso ya en nuestra época. Y también en este capítulo 11 de Tercer Nefi tenemos el testimonio del propio Jesucristo, que dijo: «He aquí, yo soy Jesucristo de quien los profetas testificaron que vendría al mundo». La visita de Jesucristo al continente americano es el acontecimiento central del Libro de Mormón. Este libro se podría dividir en antes y después de esta visita. Recordemos que el propósito del Libro de Mormón, según leemos en la portada, es convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Es uno de los últimos esfuerzos por convencer a un mundo incrédulo de la realidad y divinidad de Jesucristo y de su misión salvadora. Y en este esfuerzo la naturaleza une su testimonio a los testimonios del Padre y del Hijo, desastres naturales sin precedentes que testificaron del Cristo. En medio de una gran destrucción hubo 3 días de oscuridad que representaban la muerte de Jesucristo, que es la luz y la vida del mundo. Hubo oscuridad mientras el cuerpo del Cristo estuvo en el sepulcro.
Y cuando Cristo venció la muerte y resucitó, volvió la luz a aquellas tierras. Algo tenemos que aprender nosotros en nuestra época, porque también estamos siendo testigos de las señales de la segunda venida que poco a poco nos están envolviendo. Y el mensaje que recibimos en esta lección nos tiene que ayudar a prepararnos para esta segunda venida y para las señales que se están manifestando. En Tercer Neci 8 leemos los lamentos del pueblo por las calamidades que les cayeron encima. Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este terrible día y no hubiéramos matado y echado fuera a los profetas. En Tercer Neci 9 vemos la destrucción de ciudades enteras por sus iniquidades y oímos la voz de Jesucristo dando testimonio y dando las razones de tanto sufrimiento. Él dijo: «He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Vine a los míos y los míos no me recibieron. He hecho que vengan grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo por su iniquidad y por sus abominaciones». Y entonces añadió algo que nos debe hacer meditar y evaluar nuestra vida. Dijo así: «Oh vosotros todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados? Benditos son los que vienen a mí». Y después de decirles que la ley de Moisés se había cumplido en él, les anuncia que se acabaron los sacrificios de los animales y que a partir de ese momento me ofreceréis, dijo él, como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Se habían acostumbrado a que los animales pagaran por sus pecados. Ahora tenían que ofrecerse ellos mismos, sacrificando al hombre natural que todos llevamos dentro. En Tercer Neci 10 leemos que durante muchas horas hubo silencio en la tierra y finalmente se oyó de nuevo la voz de Jesucristo mostrando cómo toda esa destrucción ocurrió por culpa del pueblo y no por culpa de Dios. Porque leemos que Jesucristo ha estado siempre esforzándose por impedirlo. Dijo así, hablando del pasado: «¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y os he nutrido?» Habló también del presente: «¿Cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas?» Y dijo de una manera tremendamente dura: no quisisteis que os protegiera. Y hablando del futuro dijo: «¿Cuántas veces os juntaré como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, si os arrepentís y os volvéis a mí con íntegro propósito de corazón». Esto se aplica especialmente a nosotros. Dios quiere protegernos, pero como hijos rebeldes e irresponsables nos negamos y después le echamos la culpa a Él. Después de escuchar estas palabras, el pueblo empezó a llorar, empezó a gemir, y todo eso durante 3 días. Y pasados los 3 días se disipó la oscuridad, la naturaleza se pacificó, y los lamentos de los que sobrevivieron se convirtieron en alabanzas al Señor su Dios. Y leemos que estos que se salvaron fueron la parte más justa del pueblo, los que escucharon a los profetas. Se espera que todo esto sea un ejemplo en lo que nosotros hagamos en nuestra época
atentos a la segunda venida de Jesucristo. En el último capítulo de la lección de hoy, el importante capítulo 11 de Tercer Nefi, somos testigos de la aparición de Jesucristo entre el pueblo. Y leemos que oyeron una voz que venía del cielo, una voz suave que penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, pero aún así no entendieron la voz. Y oyeron esa voz por segunda vez y tampoco la entendieron. Finalmente, al oírla por tercera vez, ya sí la entendieron. Era la voz de nuestro Padre Celestial dando testimonio de su Hijo. Behold my beloved Son, in whom I am well pleased, in whom I have glorified my name. Hear ye him. El Padre nos manda que oigamos la voz de su Hijo, que oigamos la voz de Dios. Acabamos de leer que oyeron la voz de Dios 3 veces y que las 2 primeras no la entendieron. Y la pregunta es, ¿por qué a veces nos resulta tan difícil entender la voz de Dios? Dios nos habla una y otra vez y nosotros no entendemos o no queremos entender. Sabemos que en toda comunicación hay varias partes. Está el emisor, el que habla, el receptor, el que escucha, el mensaje y el medio por el que se transmite. Dios es el emisor. Yo soy el receptor. El Espíritu Santo es el medio y el Evangelio es el mensaje. Estamos hablando de la revelación personal, imprescindible para que el mensaje de salvación llegue a nosotros y nos salve de los peligros que nos rodean. Y cuando hablamos del emisor o del que habla, no solamente hablamos de Dios, también hablamos de los profetas, que son sus portavoces. En este capítulo aprendemos la importancia de escuchar a los profetas, que son los que Dios manda para que nos anuncien los desastres que se avecinan y si seguimos sus voces, si seguimos sus consejos y advertencias, podremos salvarnos. Después de escuchar la voz del Padre presentando a su Hijo, oyendo las palabras del Padre dando testimonio de su Hijo, también oímos el testimonio sobre Jesucristo que Él mismo da de sí. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Soy la luz y la vida del mundo. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Levantaos y venid a mí. Y escucharon las palabras que dan título a la lección: levantaos y venid a mí. Y esa es la petición que nos hace a todos. Debemos levantarnos, eliminar todo aquello que nos aleja de Cristo
y acercarnos a Él. Jesucristo les dijo en aquella ocasión: yo soy la luz y la vida del mundo. He bebido la amarga copa que el Padre me ha dado y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, sometiendo mi voluntad a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y para dar testimonio de ello, invitó a la multitud a acercarse a Él, y uno a uno pudieron ver y tocar las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, hasta que supieron con certeza y dieron testimonio de que Él era aquel de quien habían dado testimonio los profetas. El Padre había dicho: he aquí mi Hijo amado, en quien me complazco. Y a pesar del amor que el Padre sentía por su Hijo, oímos al Hijo decir: he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, sometiendo mi voluntad a la voluntad del Padre en todas las cosas. Esta es una buena enseñanza para nosotros cuando tengamos la tentación de quejarnos por los sufrimientos que nos toque a nosotros en esta vida. Jesucristo es nuestro ejemplo en la paciencia en medio de las pruebas. Y cuando el pueblo tuvo un testimonio personal e individual de esas heridas que mostraban el sufrimiento del Salvador, cantaron hosannas. Hosanna significa concédenos la salvación, y al exclamar hosanna estaban pidiendo al Señor que les mostrara el camino de la salvación. Y eso es lo que hizo el Señor a partir de ese momento. Les enseñó su doctrina, les explicó su evangelio y les dijo: esta es mi doctrina y es la doctrina que el Padre me ha dado. El Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y a todos los que crean en mí y sean bautizados, el Padre los visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, estamos en los últimos días. Las señales de la segunda venida nos acompañan y nos dicen que está aumentando la presión, las dificultades como preparación para la segunda venida. Los consejos de cómo prepararnos están muy claros en estos capítulos del libro de Tercer Nefi. Dios nos ha bendecido con profetas vivos que nos hablan continuamente y nos enseñan qué debemos hacer para protegernos nosotros y también para proteger a nuestras familias de las señales que anuncian la segunda venida. El centro del libro de Mormón, como he dicho, es la venida de Cristo al continente americano, y el centro de nuestra vida hoy debería ser la segunda venida de Jesucristo al mundo. Dios nos da testimonio por medio de los profetas que nos recuerdan la invitación de Jesucristo de levantarnos y venir a Él. Cristo está haciendo todo lo necesario para juntarnos en su reino como la gallina junta a sus polluelos para protegernos y nutrirnos. Esta lección nos pide que aceptemos esa invitación para que nos sintamos seguros en medio de las señales de la segunda venida. Por tanto, hermanos y hermanas, cambiemos todo lo que tengamos que cambiar. Levantémonos y vengamos a Cristo para que su segunda venida sea una experiencia salvadora y gratificante para todos. Imaginaste. ¿Es en verdad el Hijo de Dios? Oh, Papá Noah,
Has esperado al Mesías toda tu vida. Y ahora que está aquí por mi culpa no puedes regocijarte. Ni siquiera puedes verle. Pero tú sí. Eso me basta. Elam. El Mesías ha venido y Él vendrá otra vez.